Es una alegría estar nuevamente con ustedes aquí en Sin Tabú, este espacio creado especialmente para ti que eres mujer, para ti que eres varón y tiene muchas y diferentes dudas en relación a su sexualidad. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un tema muy importante, el cual está relacionado con el desempeño sexual. ¿Cómo se da este en las mujeres? ¿Cómo se evidencia en los varones? De esto y de mucho más conversaremos a lo largo de este programa. Para ello, hemos invitado a nuestro especialista en psicoterapia. Él es Fabián Vincent Salazar, a quien desde ya le damos una cordial bienvenida aquí a Sin Tabú. Muchas gracias, Victoria. Un gusto estar aquí. Hoy día vamos a hablar, Fabián, sobre el desempeño sexual y quisiéramos comenzar investigando un poquito cuáles son las características del correcto desempeño sexual. Bien, primero hay que entender qué es desempeño sexual. Desempeño sexual es el hecho de realizar una acción y es importante diferenciar acción de ejecución porque es ahí donde se genera un inadecuado desempeño sexual, cuando uno asume que tiene que ejecutar, ¿no? Cuando tiene que seguir un patrón, cuando tiene que seguir una norma o tratar de satisfacer una expectativa, sea propia o externa. Entonces el inadecuado desempeño sexual se da cuando se trata de eso, de ejecutar más que de vivir la experiencia y de generar la acción de compartir con la pareja. Tú hablaste muy bien de un término interesante que es la expectativa. Esa expectativa puede girar en torno a lo que la otra persona va diciendo, manifestando, dando a entender, o pueden ser expectativas generadas por la misma persona. Pueden ser ambas cosas, ¿no? En el caso de lo que esperaría la otra persona, uno siente que tiene que dar la talla, ¿no? Es muchas veces esto lo que genera dificultades en el desempeño sexual. Y en cuanto a las expectativas propias, la necesidad de sentirse afirmado en la seguridad personal, ¿no? Yo tengo que hacer tal para ser reconocido de esa manera. Y eso generalmente pues lo que genera son dificultades en el desempeño porque nos desconcentran de lo importante. Lo importante no es que yo haga, lo importante es compartir con la otra persona, que se genere una experiencia de pareja finalmente. Nos llevas a pensar entonces que podría existir a razón de esta respuesta un inadecuado desempeño sexual. ¿Esto es posible o tal vez no se podría decir que es inadecuado, sino que es incipiente, está en proceso de maduración, de exploración? ¿De qué estaríamos hablando? En realidad sí podría hablarse de un inadecuado desempeño sexual cuando éste no responde al sentido de la sexualidad misma, que es construir una relación de interacción con el otro a partir de la sensualidad y el erotismo, ¿no? El compartir esa sexualidad es el sentido de vivir esta experiencia. Cuando ese sentido se pierde, evidentemente el desempeño no resulta adecuado porque uno está enfocado, como decíamos, en satisfacer las propias expectativas o las del otro. Entonces, si estoy muy metido en mí, mi desempeño no va a ser el más adecuado, no va a ser el más óptimo, porque no me permito conectar con la otra persona. Aparentemente el tema de estar pensando en rendir, en ser eficiente, en tener la aprobación y aceptación del cónyuge, en lugar de ser estimulante, podría ser una limitante. ¿Esa es una posibilidad? Sí, es finalmente lo que genera las dificultades en el desempeño sexual son dos características. Uno, la ansiedad que aparece cuando se generan estas expectativas, y finalmente la frustración, porque generalmente cuando nosotros perseguimos ideales, son ideas que generalmente cuesta mucho traducir en resultados o en logros concretos. Entonces, perseguir un ideal nunca va a funcionar, porque los ideales son eso, son algo abstracto, intangible, inalcanzable. Entonces, por un lado se genera la ansiedad por lograr ese ideal y luego deviene la frustración de no alcanzar el ideal. Los ideales podrían separarnos tanto de la realidad que dejamos de valorar y apreciar lo que ya existe, lo que ya es cercano, por anhelar lo que deberíamos lograr. Lo que ocurre es que en el tema de la sexualidad, la idea o el concepto de ideales está muy pegado a los mitos también. Entonces, cuando se genera una confusión entre ambos y yo asumo un mito como un ideal, evidentemente estoy generando una dificultad en mi forma de vivir la sexualidad y cómo la comparto con mi cónyuge. Y de eso queremos hablar. ¿Cómo se crean los mitos? ¿Cómo se crean esas creencias? ¿Cómo se van formando en la persona, tanto en hombres o en mujeres, esos presupuestos de idealidad, esos presupuestos de censura? ¿Cómo se llegan a formar esto en las mentes de las personas? Los mitos son ideas y las ideas se forman en interacción con el entorno en todos sus ámbitos, en todos sus niveles, a nivel familiar, a nivel educativo, a nivel de amigos, a nivel de la pareja también. La pareja construye muchos mitos, ¿no?
Entonces, en tanto ideas, estos mitos se generan en interacción con el entorno y generalmente por cómo se recibe y cómo se procesa la información que obtenemos. Eso es importante tenerlo en cuenta para que quienes proveen información, sobre todo en el caso de las familias, los padres que les proveen información a sus hijos, traten de siempre ayudarles a entender y diferenciar cuál es la información correcta y cuál no. ¿Cuáles son los mitos más comunes que has encontrado en tu experiencia profesional? ¿Será que aquellos son los mismos en ambos géneros o algunos están tirados tendenciosamente hacia la maternidad, hacia la femineidad, otros hacia la masculinidad? ¿Qué has encontrado en tu experiencia profesional? Uno de los mitos más comunes es, por ejemplo, en términos ya de desempeño sexuales, que las dos personas, la pareja, los dos cónyuges tienen que vivir el orgasmo y el clímax al mismo tiempo. Esto, por ejemplo, es un mito y que si esto no se logra, el desempeño no ha sido el adecuado, algo falló. Muy bien, ahí va uno, que sea sincronizado. Va, primer mito. ¿Otro más que hayas logrado encontrar? Segundo, lo que se supone que tendría que ser el desempeño, ¿no? En el caso de los hombres, que sea casi, o en el caso de las mujeres también, muchas veces la sexualidad se entiende como o que tengo que ser una planadora o un contorsionista, un malabarista, tanto para hombres como para mujeres. Y no se trata de eso, no se trata de qué tan potente, qué tan intenso, cuánto duro, sino qué tan compacta es la experiencia y qué tan intensa es la idea de compartir, la vivencia de compartir con el otro. Y el nivel de intimidad que se pueda lograr entre ambos. El encuentro es lo fundamental, ¿no? Y ese encuentro se genera con intimidad, con acercamiento, con reconocerme y reconocer al otro en todos los aspectos, porque la sexualidad no es solamente el acto sexual, la sexualidad es toda una experiencia, toda una vivencia que va desde las miradas, las caricias, el juego previo a la relación sexual. Todo eso es importante y sobre todo también luego de la relación sexual también es importante. Todo ese ámbito cubre la sexualidad. Qué importante todo lo que nuestro invitado de hoy, Fabián, nos va conversando en relación al desempeño sexual. Muchos de los amigos quienes nos están mirando hoy en el programa son casados. Algunos de ellos pueden tener hijos en una edad muy pequeñita, otros ya adolescentes, o tal vez tenemos alguna pareja de cónyuges que tiene los hijos grandes, ya se casaron, se fueron y están con el nido vacío. Cuéntanos, Fabián, ¿el desempeño sexual surtirá alguna especie de cambio? Una realidad evidente cuando están los hijos en casa, cuando ya se van de casa, ¿se transforma el desempeño sexual o es el mismo? Evidentemente la aparición o la llegada, la construcción de una familia genera cambios, ¿no? Y no solamente en el ámbito de la sexualidad, en muchos ámbitos. Por ejemplo, se escucha muchas veces a personas decir que no les resulta tan fácil conciliar su vida laboral con su vida familiar y sus espacios sociales personales propios. Entonces lo mismo pasa con la sexualidad. A veces resulta difícil conciliar la vida familiar con la vida sexual. Y esto ocurre justamente porque no hay la adecuada información o se han generado mitos, ¿no?, de que los padres tienen que dedicarse a ser padres y olvidarse de sus necesidades individuales, lo cual incluye también la sexualidad. Eso, como te decía, es parte o de un mito o de una dificultad para poder integrar todas las vivencias. Sin embargo, no deja de ser real que los niños cuando son pequeñitos son más dependientes, son más demandantes, cosa que no ocurre ya cuando los hijos no viven en la casa, ya se fueron, se casaron, hicieron sus propias vidas. ¿Qué encuentras tú en este cambio a nivel familiar? Encuentro que efectivamente las personas no logran darse el tiempo suficiente para disfrutar plenamente. Y disfrutar plenamente no significa solamente tener la satisfacción de ser un buen papá o una buena mamá. Implica también atenderme yo como persona, ¿no? Muchas veces hemos escuchado a los papás decir, yo me quito el alimento de la boca por dárselo a mi hijo. Y se trata de que tú le proveas a tu hijo, pero también que disfrutes tú y te puedas dar un espacio para ti. Y más aún que se pueda dar un espacio a la pareja también. Eso es importante, independientemente de que si los hijos están pequeños, son adolescentes o ya son adultos, evidentemente va a tener matices diferentes porque son formas diferentes de ser padre, pero es importante generar ese espacio para la pareja. ¿Y qué diríamos de la edad, Fabián? Hay damas que nos están escuchando, nos están mirando y siguen el programa siendo muy jóvenes. Otras son ya mayores. ¿Será que la edad, tanto en varones como en mujeres, tendrá algún efecto en el desempeño sexual? Sí, pero más que la edad cronológica, implica la edad o el momento del desarrollo psíquico, porque podemos tener 30 años, pero tener la idea de la sexualidad que tiene un chico de 15, ¿no?, que está muy cargada de mitos, que está muy cargada de confusiones. Entonces lo importante es el nivel de desarrollo psíquico y emocional que uno pueda tener. La edad cronológica no necesariamente nos garantiza que estemos más preparados, más aptos para lograr un buen desempeño sexual o un desempeño sexual maduro. Y es habitual
vitalidad, esa energía, esa juventud que a veces podría darse como un tabú, de hecho va a generar un desempeño óptimo, y cuando ya se es adulto, se es mayor, obviamente el cuerpo va envejeciendo, se va deteriorando, nos presenta otra condición física. Sí, también es cierto, pero existe también el viceversa, es decir, yo puedo tener 20 años, pero si siento que tengo la vitalidad de una persona de 70, evidentemente esa performance va a estar más bien dada por una energía disminuida, apagada, porque la sexualidad abarca no solamente el cuerpo y la energía que pueda tener el cuerpo, sino también la cantidad de energía y de carga que se pone a nivel psíquico, porque finalmente nosotros hablamos de psicosexualidad cuando lo pensamos desde el plano de lo psicológico. Muchas gracias por tus aportes, Fabián. Estamos realmente encantados con los conocimientos que él nos viene brindando a lo largo de nuestro programa. Nos interesa mucho saber tus inquietudes, tus preguntas, de repente algún comentario, algún caso que quieras compartir con nosotros, van a ser muy bienvenidos a través del Facebook del programa, del blog o de nuestro correo electrónico. Volvemos en el siguiente bloque aquí en Sin Tabú. Nuevamente bienvenidos a esta segunda parte del programa de hoy aquí en Sin Tabú. Queremos ofrecerles la revista del programa Familia Feliz. Solamente solicitándola al Facebook del programa, al correo electrónico o al blog, ella llegará hasta la comodidad de su hogar de manera gratuita. Familia Feliz para ustedes desde Sin Tabú. Hoy hemos venido conversando con nuestro especialista Fabián Vinces sobre el desempeño sexual. Queremos preguntarte, Fabián, hay un porcentaje significativo tanto en hombres como en mujeres que una vez casados ese desempeño sexual surge con un fenómeno no esperado. Aparentemente hay mucha emoción previa al hecho nupcial, la expectativa, la curiosidad, pero una vez que ellos se encuentran ya bajo el manto sagrado del matrimonio, les es permitido, les es lícito, algo pasa y el desempeño no es el que se pensó. ¿Qué ocurre allí? Ocurre que, como decíamos, se olvida que la experiencia de la sexualidad implica o tiene por fin compartir con la otra persona, y el compartir pasa por las cotidianidades, ¿no? Por las actividades propias de la cotidianidad, como también la sexualidad. Entonces, si yo no aprendo a convivir en lo cotidiano, no voy a aprender a compartir y a encontrarme con el otro en la sexualidad. Y esto es bien importante porque cuando pasamos de novios a esposos, el convivir, el estar juntos día a día y el ver que de repente tú doblas la toalla diferente que yo. Dejas las cosas tiradas. Así es, el hecho de ver que, no sé, pues tú pones las camisas a la derecha y yo las pongo a la izquierda, esas cosas hace que uno empiece a tener dificultades para generar el encuentro con el otro. Increíblemente, Fabián, ¿eso podría ir matando las pasiones? Sí, pero no. Lo podría hacer si es que uno entiende que eso es un problema y que es un problema que nos cayó y que bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero si uno asume que es una dificultad pero que se puede resolver, entonces uno puede ir superando esta situación y poder hablar. La comunicación es muy importante en la pareja, porque si no, lo que no se habla no se resuelve, ¿no? Y la comunicación tiene que darse en todo momento y en todo nivel, desde lo cotidiano, lo económico, lo sexual, la relación como pareja parental también. Es importante tener eso porque si no, nos volvemos dos personas que ya no se hablan y de la relación ya va quedando poco. Entonces se instala la monotonía, se instala lo pesado, lo grisáceo, y eso siempre va complicando a la pareja, no solamente en el ámbito sexual, sino en todos sus ámbitos. ¿Qué sucede cuando una pareja muy considerada no quiere expresarle esa frustración, ese desencanto que va encontrando en el desempeño sexual de su cónyuge y decide guardar silencio y esperar que algo pase? ¿Qué recomendarías tú al respecto? Eso ocurre cuando uno asume que mejor me callo por no hacerle el reproche. Pero en realidad no se trata de reprochar, porque no se trata de encontrar, comillas, culpables. Se trata de que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde dentro de la pareja. Entonces yo puedo responsablemente asumir el reto de promover un cambio. Y no se trata de decirle, oye, siento que no estás haciendo las cosas como yo quisiera, sino se trata de decir, ¿y qué tal si pensamos una nueva manera de hacer las cosas
juntos, ¿no? Encontremos la forma de juntos hacer algo diferente. Porque si no, si yo reclamo, si yo increpo, estoy dando pie a que también me reclamen. Y lo que ocurre es que generalmente cuando eso pasa, no nos sienta muy bien. Entonces, más que plantear un reproche que es mejor callar, lo que hay que proponer son alternativas de solución juntos. Asumir la responsabilidad de que juntos y cada uno desde su lugar y en su posibilidad tiene que aportar a que la relación siga funcionando con la misma emoción, con la misma ilusión que siempre ha tenido. Porque nuevamente la sexualidad es ilusión y la ilusión se genera a nivel de cerebro, a nivel de cómo yo construyo las ideas. ¿Qué quiero para mi pareja? ¿Qué quiero yo compartir con ella? ¿Qué quiero brindarle? Y eso se puede hacer sin necesariamente pensar únicamente en el desempeño sexual como una ejecución, tal como lo señalábamos al comienzo. Hay dos términos que tal vez nos sirvan para poder extender un poco más lo que muy bien Fabián nos viene ilustrando, que son la familiaridad y la intimidad. Erróneamente podríamos confundirlos como sinónimos. ¿Qué nos dirías al respecto y qué impacto, qué efecto tienen estos términos por separado con el desempeño sexual? Familiar es algo que nos es conocido, ¿no? Y evidentemente la familiaridad se da porque poco a poco vamos conociendo más a nuestra pareja y nos permite saber cómo es, quién es, ¿no? y qué puede darse en la relación con esa persona que vamos conociendo y que se nos hace cada vez más familiar. La intimidad habla de una cercanía y muchas veces nosotros lo conocemos al cónyuge, conocemos a la pareja, pero no nos acercamos. ¿Es posible vivir en la misma casa, conocerse muy bien, saber muchos datos de esta persona y no haber logrado una intimidad? Claro, porque una cosa es conocer y otra cosa es tener cercanía. Nosotros conocemos un montón de gente, pero no tenemos cercanía e intimidad con todos. O sea, tenemos N conocidos, pero tenemos siempre un grupo reducido de amigos con quienes sí podemos compartir momentos íntimos, de confesiones, de tristezas, de proyectos que siempre son muy privados, ¿no? Con los amigos los podemos compartir justamente porque hay esa intimidad, esa cercanía. Con los demás hay familiaridad. Los veo todos los días en el trabajo, los veo todos los días en la universidad, pero no hay intimidad, no hay cercanía. Y en la pareja pasa lo mismo. La familiaridad es ser conocido, me resultas familiar, me resultas conocido, te conozco y te reconozco, pero eso no nos alcanza si no nos acercamos. Y si no nos acercamos en función a lo que conocemos del otro, yo sé que a ti te gusta el romance, entonces un día te invito a salir inesperadamente, yo sé que a ti te gustan las cosas intensas, entonces un día simplemente llego de sorpresa, con mucha efusividad, ¿no? Y te sorprendo y te digo, vamos a hacer algo loco, vámonos por acá, vamos a este restaurante que nunca hemos ido, cosas de ese tipo, innovar y acercarse al otro en función a lo que uno conoce. Muy bien, estamos muy encantados con lo que vamos dilucidando con nuestro experto de hoy. Hay una etapa en la vida de las mujeres que es bastante expectante para ellas, porque lo vieron en las abuelitas, porque lo vieron en las madres, porque se les enseña teóricamente que genera un cambio notorio en su vida. La menopausia. ¿Cómo podría una mujer encontrar algún tipo de alerta en cuanto a su desempeño sexual y esta inevitable etapa que ha de llegar a su vida? ¿Habrá algún tipo de relación entre la menopausia y el desempeño sexual? Claro que sí, porque la menopausia tiene que ver definitivamente con un cambio en la sexualidad de la mujer. Entonces, el desempeño sexual va a tener también algunos cambios que es importante tener en cuenta. Y lo más importante es que la persona entienda que en tanto es un proceso, porque la menopausia es un proceso, es una transición hacia una etapa diferente del desarrollo de la mujer. Entonces, en tanto proceso, lo que la persona tiene que hacer y lo que la pareja debe lograr es encontrar los tiempos adecuados, porque un proceso es tiempo. Entonces, lo que tiene que hacer la pareja es encontrar los tiempos correctos, porque a partir de eso los modos decantarán por sí mismos. Pero si uno quiere tratar de olvidarse de que tiene la menopausia porque cree que si dejo que llegue la menopausia como tal voy a perder la posibilidad de un desempeño sexual satisfactorio, pues entonces uno está acelerando o está yendo a contrarreloj y eso nunca nos hace bien, ¿no? Entonces lo importante es entender que la sexualidad es parte del desarrollo que tenemos como personas y eso incluye que a las mujeres les llegue la menopausia y hay que encontrar el tiempo correcto de manejar esto. Ni apurarlo, ni querer saltarlo, ni obviarlo, ni decir, bueno, pues dame tiempo porque estoy en la menopausia y me quedo largo tiempo esperando, ¿no? Es cuestión de encontrar el tiempo correcto porque los modos decantarán de manera natural. Veo un caso aquí imaginariamente, los esposos normalmente no tienen la misma edad.
uno de ellos suele ser mayor, entonces se espera que este cambio hormonal no sea sincronizado en ambos, sino que uno adelante empiece y el otro viene después. ¿Qué rol debería asumir la pareja que no es afecta a estos cambios en su vida todavía, pero ya a las damas le llegó? ¿Qué rol debería asumir? Bueno, eso lo tenemos que ver, por ejemplo, desde todos los aspectos del desarrollo de la persona, ¿no? Y esto, por ejemplo, saquémoslo un poquito del ámbito sexual, pasa mucho con los padres, ¿no? Los padres a veces cuando los hijos llegan a ser adolescentes dicen, no lo reconozco a mi hijo, ¿no? Y no es que no lo reconozca, Juan sigue siendo Juan. Una cosa es que Juan antes tenía 5 años, ahora tiene 15, ¿no? Pero sigue siendo Juan, sigue siendo la misma persona, en el fondo, en esencia es la misma, solo que está encontrando un modo para enfrentar este momento particular que le está tocando vivir, que es la adolescencia. Lo mismo pasa en la pareja. No es que María dejó de ser María y Pedro dejó de ser Pedro. O sea, siguen siendo, pero están afrontando un momento diferente y están encontrando su modo de sobrellevarlo y de pasarlo. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y la andropausia también le va a llegar a los varones. Y la pareja, en este caso las damas, van a tener que ser conscientes de que ese es un cambio ajeno a la voluntad del cónyuge y alguna actitud tiene que asumir, puesto que el desempeño sexual del varón va a afectar a la mujer. ¿Qué recomendación podías dar en ambos casos ahora? Lo mismo que acabo de señalar, ¿no? O sea, siguen siendo Juan, siguen siendo María, siguen siendo Pedro, siguen siendo Luisa. Son las mismas personas, pero ahora tienen 2 años más, 5 años más y por eso están en un momento diferente que les enfrenta a procesos biológicos diferentes. ¿Qué deberíamos de pronto hacer, no? Uno para con el otro como un gesto de cariño. Decirle que uno ama a la pareja justamente por ser quien es, no por lo que hace, ¿no? Porque por eso decíamos que el tema del desempeño sexual muchas veces se entiende como una ejecución. Entonces, si yo ya no ejecuto bien, ¿no? Siento como que es como en el trabajo, si ya no ejecuto bien me pueden despedir, ¿no? Entonces, en la pareja pasa lo mismo. Ese miedo es subterráneo, pero inconscientemente podría albergarse, ¿no? Claro ser que sí. descalificado, ser reemplazado, y ahí vienen pues tantos casos que a veces se ve que el varón llega a una etapa en la que comienza a observar a una dama que es mucho más joven que la esposa, y en las damas suele pasar lo mismo también. Es por eso que tú bien dices, tal vez. Claro, porque uno ha asumido que la sexualidad es una ejecución, ¿no? Entonces, estamos sometidos a estándares, a normas que si no las cumplimos nos pueden descartar, nos pueden reemplazar, y eso es lo que genera la ansiedad. Pero si yo entiendo que la sexualidad y el desempeño sexual es compartir, es vivir, es crear la experiencia con el otro, con mi pareja, con mi cónyuge, entonces ya encontraremos la manera de vivir juntos esta etapa, ¿no? Ya no tengo 20, ya no tienes 20, pero seguimos amándonos y seguimos encontrando la manera de disfrutar esa sexualidad que no se limita únicamente al acto de coito como tal. La comunicación, entendemos, es aquí el pilar de todos esos cambios que van a llegarnos a todos, siendo hombres o mujeres. Es fundamental, ¿no? Porque si yo no le expreso cómo estoy viviendo yo este nuevo momento, la otra persona no tiene manera de saberlo y tampoco va a saber cómo manejarse frente a estos cambios que van a ocurrir. ¿Qué recomendaciones nos darías para potencializar la comunicación, mejorar la comunicación, ya que hemos entendido que sin ella, pues las mejores relaciones podrían arruinarse? ¿Qué recomendaciones darías al respecto? Una recomendación fundamental que sirve para la comunicación efectiva en todo nivel: nunca suponer, siempre aclarar, ¿no? Muy buen punto, excelente. Nosotros en psicoterapia trabajamos bajo esta premisa. Nosotros podemos asumir, suponer desde la teoría que lo que nos está contando la persona que atendemos tiene que ver con tal cosa, pero una cosa es que yo lo suponga y otra cosa es que yo lo tenga claro. Entonces lo que nosotros hacemos es preguntar, y a veces hacemos preguntas que hasta obvias y tontas podrían parecer, pero mejor asegurarse antes que suponer, porque me puedo equivocar. Otra también es siempre estar dispuesto a escuchar, ¿no? Porque yo siempre pido que me escuchen, pero también me olvido que hay un viceversa. Hay que aprender a escuchar y también saberse hacer escuchar, porque yo no puedo pretender que el otro me escuche a los gritos, que me escuche haciendo rabietas, ¿no? Porque muchas veces eso pasa en las parejas. Entonces hay que escuchar y también saberse hacer escuchar. Y como les decía, nunca suponer, siempre precisar. Muchas
Muchas gracias, Fabián, por tus valiosos aportes al programa de hoy aquí en Sin Tabú. Estamos convencidos de que la comunicación es el pilar fundamental también en la sexualidad. Nos interesa mucho saber tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias, y si deseas que hablemos de algún tema en especial en relación al desarrollo sexual, va a ser muy bienvenido todo ello, y lo puedes lograr hacer llegar al programa a través del Facebook, del correo electrónico o del blog de Sin Tabú. Nos vemos en nuestra siguiente edición aquí en TV Nuevo Tiempo. Muy bien de un término interesante que es la expectativa. Esa expectativa puede girar en torno a lo que la otra persona va diciendo, manifestando, dando a entender, o pueden ser expectativas generadas por la misma persona. Pueden ser ambas cosas, ¿no? En el caso de lo que esperaría la otra persona, uno siente que tiene que dar la talla, ¿no? Es muchas veces esto lo que genera dificultades en el desempeño sexual. Y en cuanto a las expectativas propias, la necesidad de sentirse afirmado en la seguridad personal, ¿no? Yo tengo que hacer tal para ser reconocido de esa manera. Y eso generalmente pues lo que genera son dificultades en el desempeño, porque nos desconcentran de lo importante. Lo importante no es que yo haga, lo importante es compartir con la otra persona, que se genere una experiencia de pareja finalmente. Nos llevas a pensar entonces que podría existir a razón de esta respuesta un inadecuado desempeño sexual. ¿Esto es posible? O tal vez no se podría decir que es inadecuado, sino que es incipiente, está en proceso de maduración, de exploración. ¿De qué estaríamos hablando? En realidad sí podría hablarse de un inadecuado desempeño sexual cuando éste no responde al sentido de la sexualidad misma, que es construir una relación de interacción con el otro a partir de la sensualidad y el erotismo, ¿no? El compartir esa sexualidad es el sentido de vivir esta experiencia. Cuando ese sentido se pierde, evidentemente el desempeño no resulta adecuado, porque uno está enfocado, como decíamos, en satisfacer las propias expectativas o las del otro. Entonces, si estoy muy metido en mí, mi desempeño no va a ser el más adecuado, no va a ser el más óptimo, porque no me permito conectar con la otra persona. Aparentemente el tema de estar pensando en rendir, en ser eficiente, en tener la aprobación y aceptación del cónyuge, en lugar de ser estimulante, podría ser una limitación. Es una alegría estar nuevamente con ustedes aquí en Sin Tabú, este espacio creado especialmente para ti que eres mujer, para ti que eres varón y tiene muchas y diferentes dudas en relación a su sexualidad. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un tema muy importante, el cual está relacionado con el desempeño sexual. ¿Cómo se da este en las mujeres? ¿Cómo se evidencia en los varones? De esto y de mucho más conversaremos a lo largo de este instante. ¿Esa es una posibilidad? Sí. Es finalmente lo que genera las dificultades en el desempeño sexual. Son dos características. Uno, la ansiedad que aparece cuando se generan estas expectativas, y finalmente la frustración, porque generalmente cuando nosotros perseguimos ideales, son ideas que generalmente cuesta mucho traducir en resultados o en logros concretos. Entonces, perseguir un ideal nunca va a funcionar, porque los ideales son algo abstracto, intangible, inalcanzable. Entonces, por un lado se genera la ansiedad por lograr ese ideal, y luego viene la frustración de no alcanzar el ideal. Los ideales podrían separarnos tanto de la realidad que dejamos de valorar y apreciar lo que ya existe, lo que ya es cercano, por anhelar lo que deberíamos lograr. Lo que ocurre es que en el tema de la sexualidad, la idea o el concepto de ideales está muy pegado a los mitos también. Entonces, cuando se genera una confusión entre ambos... Este programa. Para ello, hemos invitado a nuestro especialista en psicoterapia. Él es Fabián Vincent Salazar, a quien desde ya le damos una cordial bienvenida aquí a Sin Tabú. Muchas gracias, Victoria. Un gusto estar aquí. Hoy día vamos a hablar, Fabián, sobre el desempeño sexual, y quisiéramos comenzar investigando un poquito cuáles son las características del correcto desempeño sexual.
Bien, primero hay que entender qué es desempeño sexual. Desempeño sexual es el hecho de realizar una acción, y es importante diferenciar acción de ejecución, porque es ahí donde se genera un inadecuado desempeño sexual, cuando uno asume que tiene que ejecutar, ¿no? Cuando tiene que seguir un patrón, cuando tiene que seguir una norma o tratar de satisfacer una expectativa, sea propia o externa. Entonces el inadecuado desempeño sexual se da cuando se trata de eso, de ejecutar más que de vivir la experiencia y de generar la acción de compartir con la pareja.